que vamos empezando, porque dijimos a las 7, hemos dado un tiempo de cortesía y bueno, en primer lugar, agradeceros no solo la presencia, que es importante, pero más que la presencia, que es importantísima, es la voluntad de querer hacer memoria, que es para lo que esta tarde estamos aquí. Y hacer memoria de un hecho, pues, doloroso, luctuoso, pero sobre todo un acontecimiento que yo creo que pone sobre la mesa de la conciencia, pues, a mi parecer, tres víctimas que creo que son, o tres imaginarios víctimas que creo que hoy son importantes recordar. Aquellos 5 jóvenes nos invitan o nos hacen caer en la cuenta de lo víctima que es la sociedad. Y es víctima la sociedad porque yo creo que en estos momentos lo que se ha dado en llamar la frontera sur se ha convertido, gracias a la actuación de la política de este gobierno, o de Europa, pero especialmente de este gobierno, la frontera sur se ha convertido en el mejor y mayor secuestrador de derechos fundamentales. Y cuando un gobierno y en un Estado se secuestran los derechos de las personas, desde luego lo que se pone en cuestión es la propia democracia en la que decidimos vivir. Por eso creo que estos hechos, que estas 14 muertes y un desaparecido, vamos a referirnos a estos 15 muertos, creo que nos hablan de esa sociedad que es víctima de ese secuestro. Víctimas también estos 15 jóvenes, y víctimas porque se les truncó por esa ignominiosa política de fronteras, se les truncó la vida. No solo se les truncó a ellos, sino que se les truncó a tantas personas que tristemente y por necesidad siguen teniendo que seguir intentándolo. Esta mañana, cuando nos levantábamos recordando ya, ha pasado un año, pues volvía a conmovernos el que llamaban otra vez: hay una patera con 30 personas a bordo y cómo está. Estos 15 jóvenes que fueron muertos, yo creo que pueden ser la evidencia de una sociedad que excluye y que excluye a la gente por ser pobre y a la gente especialmente también por ser negra. Y víctimas, en tercer lugar, las familias. Yo no puedo obviar recordar, cuando estuvimos el verano pasado conociéndolas, tantas imágenes de tantas madres, sobre todo, que nos hacían una pregunta: el por qué les han matado. Pregunta que, lógicamente, como podéis comprender, quienes estábamos siendo privilegiados por aquel recibimiento no podíamos contestar. Yo creo que una sociedad que se quiera reclamar como democrática, de derechos y progresista, o al menos es lo que algunos pretendemos, aunque otros estén empeñados en cargársela, yo creo que no podemos dejar más antes que después sin contestar esa pregunta. ¿Por qué estos 15 jóvenes murieron en un lugar, como vamos a ver esta tarde, en donde físicamente no había razones para ahogarse? El espigón de la playa del Tarajal, en Ceuta, la mar es traicionera, pero no tiene unas profundidades enormes. 15 jóvenes fuertes. Bueno, a mí me parece que este acto de memoria tiene también, de alguna manera, que, si es posible, recomponer e intentar ayudar a restaurar esas 15 familias traspasadas de dolor, henchidas de impotencia, y que a lo largo de los días que estuvimos visitándolas nos preguntaban ¿por qué? Bueno, pues que este homenaje, que esta tarde de diálogo, de experiencias de otros compañeros que tuvieron la suerte de haber acabado casi felizmente el camino, por lo menos están con nosotros,
y también Elena pues nos van a hablar de su experiencia, pero antes nos va a enmarcar la tarde y el acto un reportaje elaborado por Juan Medina, que poca presentación necesita, que en su labor profesional, pero yo creo que en todo también, cuando el trabajo profesionalmente es excelente, pues se transparenta también su compromiso militante, su compromiso personal con esta realidad. Junto a Cacho Cano han montado un vídeo que vamos a tener la oportunidad como marco de esta tarde de poder ver. Daros por tanto las gracias, después la mesa y después Juancho nos presentará pues las distintas intervenciones artísticas en ese homenaje que queremos hoy rendir y que se me olvidaba y creo que no debo, seguramente luego Elena lo comentará, pues somos unos colectivos, y a mí me impresiona esto, ¿no? Porque somos unos colectivos de andar por casa, no somos unas grandes ONGs, unas grandes fundaciones, pues es que hasta ahora casi también, ahora que nos oyen, porque los artistas tienen las agendas muy ocupadas y hasta el último momento, exceptuando Pilar, no sabíamos quién venía y quién no venía, pero bueno, pues el andar por casa nos da la confianza de que el acto es entrañable, pero bueno, pues que también, si veis fallos en el regidor o fallos en el ir y venir, pues que lo perdonéis, porque yo creo que más allá de las formas, lo importante es lo que queremos transmitir y exponer esta tarde. Por eso, y ya acabo, dar las gracias a los tres colectivos, con otros, pero a los tres convocantes, estos tres grupos de solidaridad en zapatillas, muy a pie de tierra, que es la Red Interlavapiés, Caminando Fronteras, especialmente desde Tánger, y la Coordinadora de Barrios, con todo lo que estos grupos también tienen de relación y de congregar a otros grupos y colectivos. Pues si os parece, muchísimas gracias, comenzamos nuestro acto y sí que yo creo que es también, decía la abuela, no me acuerdo de ser agradecido, bien nacido ser agradecido, ¿no? Y tenemos que ser muy agradecidos a Comisiones Obreras, que nos presta solidariamente no solo el espacio, que es importante, porque aunque no lo creáis, es muy difícil encontrar en Madrid espacios tan dignos como este para gente que andamos con la cartera pues muy de andar por casa, ¿no? Y las siglas en sí solas pues no significan mucho. Yo creo que Comisiones Obreras hoy está dignísimamente representada por el trabajo también y el esfuerzo militante de Ángel, que no solo es el técnico y el de comisiones que tiene las llaves, sino que es el paciente trabajador que desde fuera de horario, desde las 4 y estos días que hemos venido a hacerle preguntas, bueno, pues nos está acompañando. Eso lo digo porque cuando digamos que esto se ha acabado, que vamos a intentar que sea a las 9:15, que comprendo que no es una tarde para paseos ni para saludos, pero Ángel también tiene familia, Ángel también lleva aquí desde las 8 de la mañana, entonces que con la rapidez que nos dé nuestras caderas y nuestras cosas, pues que vayamos desalojando el salón lo más eficazmente posible. Muchísimas gracias y que suba Juan y nos presente el reportaje. Muchas gracias. Básicamente lo que van a ver ahora proyectado son imágenes de lo que ocurrió el 6 de febrero del 2014. Son imágenes que fueron difundidas por el Ministerio del Interior después de una presión ejercida por otras imágenes que se demostraban en el cual que lo que estaban diciendo era mentira. Entonces posteriormente se suministran estas imágenes, ¿no? Entonces son imágenes que se pueden bajar de la página web del Ministerio del Interior, y otros sonidos, algunos de los sonidos de la radio, en donde se escuchaban un poco las conversaciones que tenían la gente de la Guardia Civil en relación a lo que estaba sucediendo. Posteriormente, días después del 6 de febrero de 2014, crucé para Ceuta, para el lado de Tánger, y gracias a la colaboración de Elena Malena y de Patu,
me conecté con algunos de los chicos que habían sobrevivido a esta costumbre para que hablaran y contaran su experiencia como víctimas, lo que le había ocurrido, y que darle un poco directamente la palabra a ellos para que digan lo que les había pasado. Hasta ese momento se conocía solamente, digamos, globalmente, o sea, generalmente se conocía lo que se estaba diciendo por parte de las autoridades, que ustedes conocen, que día tras día iban cambiando la versión. Entonces, las imágenes de los chicos que han sobrevivido a esta tragedia están tomadas en los bosques. Pegado a Ceuta hay unos bosques que están de camino a digamos, cielo de Tánger hacia la ciudad de Ceuta. Antes de llegar a Ceuta hay unos bosques donde la gente en esos bosques malvive. A diario tienen que soportar una presión policial de la gendarmería marroquí. Y bueno, básicamente se viven con lo que pueden, con lo que tienen, que no es prácticamente nada, con la ayuda de personas que les echan una mano, como lo dije antes, como Elena, y le doy un valor un poco más de valor a las palabras que ellos dijeron, porque no solamente estaban contando lo que les había pasado, sino que contándolo y acceder a que yo pueda ir a hablar con ellos para que lo cuenten, también corrían un peligro. Entonces, básicamente lo que van a ver es las imágenes que se dieron a través del Ministerio Interior y el testimonio de las víctimas. Es difícil decir más, ¿no?, de lo que dicen las imágenes, pero estamos aquí esta tarde también para reflexionar sobre esa violencia que se ejerce ahora mismo en la frontera sur de Europa, la frontera sur española. Los sucesos del Tarajal de hace un año demuestran que poco hemos aprendido después de más de 30 años de entrada de personas a través de vías marítimas a Europa, y particularmente a España. Poco hemos aprendido sobre el trato mínimamente humano que se le debe dar a alguien que simplemente trata de cruzar una frontera. Luego los motivos los podremos estudiar o no, podremos determinar si ha entrado de manera regular o no, o si tiene derecho a asilo o no, pero desde luego la manera de regular los flujos no es disparando al agua, lanzando botes de humo o siendo causante, condicionante de la muerte de 15 personas. Estas 15 personas tienen nombre. Es cierto que un año después hay 2 cadáveres que no hemos podido identificar y un cuerpo que nunca ha aparecido. Pero los otros 12 nombres han sido posible reconstruirlo gracias, entre otros, a la labor del colectivo Caminando Fronteras, que fue la primera organización a la que se dirigieron los supervivientes para poner en conocimiento lo que había sucedido en la playa de Tarajal. Y es importante hablar de los nombres, porque usted seguramente escuchará, y aquí soy un poco autocrítico con los medios de comunicación, habitualmente hablamos de la inmigración como una cosa, como una masa, como una cifra gruesa. El año pasado fue el año récord en la entrada de inmigrantes a Europa. 200.000 personas entraron a través del Mediterráneo y de la frontera terrestre de Europa del Este al continente europeo. Y desde el Frontex, la Agencia Europea de Control de Fronteras, nos destacaba, es un año récord, es una cifra sin precedentes, y habla de inmigrantes. Si vamos a la realidad, vemos que de esa cifra de inmigrantes, prácticamente el 80%, y lo acaba reconociendo el Frontex cuando le pregunta, son potenciales solicitantes de asilo, que es una figura jurídica absolutamente diferente y que por tanto no se debería mezclar. Sin embargo, en el contexto español esa cifra no es para nada en 2014 una cifra destacable, como nos ha hecho creer el gobierno, al Ministerio del Interior. La cifra del año pasado no llega a 7.000 personas que entraron a través de vías irregulares, como llama el Ministerio, tanto a través de la playa como a través del mar. Y sin embargo, la sensación que se tiene cuando uno lee algunos medios, cuando escucha a los portavoces oficiales, es que tenemos una suerte de invasión que está llegando a nuestro país, ¿no? El año pasado fue también el año de récord de muertes. La OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, cifró a mediados de diciembre en 5.000 los muertos que habían fallecido intentando cruzar una frontera por motivos económicos, sociales, huyendo de guerras, etc. De esos 5.000, 3.224 fallecieron en el Mediterráneo. Si la gran mayoría de las muertes que se generaron el año pasado se generaron precisamente viniendo a la cuna de los derechos humanos, que es el continente europeo. Entre esos 3.224 estaban los 15 del Tarajal, a los que vamos a intentar rendir homenaje durante este acto, primero repasando cómo fueron en aquellos momentos y cómo sigue el proceso judicial.
Así que para ello vamos a ir hablando con las personas que tengo aquí en la mesa. Prácticamente todos los conocen, pero bueno, les voy a presentar brevemente. A mi izquierda está Elena Maleno, que es la voz de Caminando Fronteras, vive en Tánger, lleva más de 15 años trabajando en cuestiones relacionadas con los derechos humanos, la trata de personas, movimientos migratorios. Y su teléfono, y lo hemos hablado más de una vez, y muchas veces se cuestiona, ¿y cómo saben los inmigrantes del teléfono de Elena Maleno? Y le llama y le piden ayuda. Bueno, porque todas las redes, cuando la gente se mueve, alguien de Camerún, alguien de Mali, de Senegal, llega a Melilla, o llega a Nador, o llega a Bolingo, tiene un problema, y saben que hay un colectivo que le puede ayudar. Ya sea cuando ha sido herido, ya sea cuando ha sido expulsado, ya sea cuando alguien ha sido violado, cuando ha sido obligado a abortar. Que son un poco distintas situaciones en las que se enfrenta el colectivo Caminando Fronteras cuando lleva medicamentos a gente enferma en los montes, etcétera, etcétera. Así que Elena fue la primera persona a la que se dirigen los supervivientes del Tarajal desde la playa, prácticamente, en torno a las 7:30 de la mañana del 6 de febrero, para comunicarle lo que había pasado. Así que Elena, buenas tardes. Me gustaría que nos contaras para empezar cómo fue aquella primera llamada. ¿Qué te contaban de lo que estaba pasando en el Tarajal? Buenas tardes. Estoy un poco temblando porque ver de nuevo las imágenes duele mucho, duele muchísimo. Aquella mañana el primero con el que pude hablar fue Nabil. Desiree había intentado llamarnos varias veces, pero no lo había conseguido. Y Nabil lo que decía era: Elena, nos han matado, nos han matado. Y yo decía: ¿pero os han matado quién? Hemos intentado entrar, hay muertos, nos han matado. Yo en un primer momento pensaba, bueno, han sido los marroquíes, ¿no? Y me decían, no, han sido los españoles, la Guardia Civil nos ha asesinado. Después llamó Desiree, Nabil ya estaba en el autobús, llamó Desiree desde otro punto, Desiree decía lo mismo, nos han matado, repetían, empezaban a hablar de los nombres, Ibrahim ha caído, nos disparaban al cuerpo. Entonces, de ahí comenzamos. Recuerdo que el primero que me cogió el teléfono fue Javi. Ahora me voy a poner a llorar. El primero porque, claro, al principio nadie nos creía. Había todo un estado diciendo que no había pasado nada, que no les habían tocado. Y claro, nosotras no sabíamos cómo darle voz a los inmigrantes. Llamamos a Nico, a Gabriela, les dábamos el teléfono a todo el mundo para que alguien sacara lo que estaba pasando. Y recuerdo que Javi llamó y dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres que hagamos? Y yo decía, no sé, están diciendo que denunciéis. O sea, los inmigrantes nos pedían un montón de cosas desde los autobuses. Entonces lo que hicimos en ese momento fue pelear porque se les escuchase. Lo conseguimos que se les escuchara, y yo ahí recuerdo esa valentía, esa generosidad, ese maravilloso ejercicio de ciudadanía de unas personas que habían sufrido una tragedia, que sabían que nadie les estaba escuchando, que tenían todo un estado en contra, y esa valentía sabiendo que todos estaban en Marruecos, que sus vidas corrían peligro en Marruecos, de nuevo, y que lo contaran, que tuviesen ese coraje de contarlo. Ese fue nuestro primer momento. Me sale el francés cuando hablo de ellos. Y en ese primer momento empezamos un largo trayecto que ha durado un año. Algunos de ellos lograron después pasar, otros siguen en Marruecos, algunos tienen secuelas físicas importantes que les durarán toda la vida, otros aún no han sido identificados ni han tenido derecho a ser enterrados con una ceremonia digna. El Estado español no les ha dado esa oportunidad. Recuerdo que en Marruecos el consulado se puso en contacto con las autoridades marroquíes, dieron la oportunidad de identificar, a ponerles nombres, a enterrarlos, a mandar las fotos del enterramiento a las familias. Y en el Estado español los enterramos en menos de 24 horas, con unos números. Vergüenza es lo que me daba. Vergüenza de ver la falta de respeto a los muertos. Cuando hoy he escuchado a la señora Soraya diciendo que lo que le preocupa es las mafias, se me ha revuelto el estómago, porque no podía ser de otra manera. Esa falta de respeto, tenían que haber por lo menos haber prestado su respeto a las víctimas y a las familias, que menos, somos un Estado democrático. Y ese año es un año donde hay muchos compañeros y compañeras que hemos luchado,
que seguimos luchando, como Patricia, abogados, personas de los medios que no olvidan, ni olvidamos, ni perdonamos, y vamos a conseguir justicia, porque las familias nos piden eso, nos piden justicia, ya sea aquí o a instancias internacionales, y no vamos a parar. Me gustaría que nos explicaras cómo fue recibe una llamada, ha hecho la descripción de los contactos, cómo ellos describen una realidad, la dificultad de que crean la versión de los migrantes, porque habían estado diciendo que no habían lanzado pelota, que tampoco se lanzó directamente la segunda versión, directamente sobre los inmigrantes, que tampoco se lanzaron cócteles de humo, en fin. ¿Cómo fue la elaboración del informe pericial que hace Caminando Fronteras y que acaba demostrando que sobre los cadáveres había impactos de pelotas de goma y que son capaces ustedes de identificar quiénes estaban en la morgue del hospital marroquí y las posibles identidades de las personas que estaban en Ceuta? ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque nadie lo hizo, nadie tomó la iniciativa. Si no llega a ser por Caminando Fronteras y por las organizaciones que tomaron la iniciativa, ¿qué habríamos sabido de ello? Bueno, habrían pasado como muchos otros muertos en la frontera, como muertos por accidente. Seguramente se habrían perdido en el agua, los hubiéramos enterrado y no hubiéramos pensado nunca más en ellos. Lo que hicimos fue lo que hacemos siempre, acompañarles. Acompañamos a las víctimas, acompañamos a los heridos. Los heridos habían sido atendidos en un primer momento en el hospital, pero después no había un seguimiento en el hospital público. Entonces hicimos un seguimiento de esas heridas. Tenemos fotos donde se ve el impacto de las pelotas de goma en la cara, donde se ve el impacto de las pelotas de goma en un ojo, de un compañero que desgraciadamente ha perdido la visión de ese ojo y jamás va a volver a recuperarla. Fuimos a las morgues, intentamos entrar a identificarlos en un primer momento, pero no se nos dejó. Nosotras, por desgracia, tenemos que ir a las morgues bastante, a ver cuerpos de personas ahogadas en el mar, pero esta vez no nos dejaron entrar. Esta vez la delegación de salud con la que trabajamos normalmente nos decía: es que este es un tema político, no podemos dejaros ver los cuerpos. Inmediatamente los marroquíes reaccionaron protegiendo al que les da de comer, al que les paga por esta política. Entonces no nos dejaron acceso a los cuerpos, lo tuvimos mucho después, no mucho después, pero bueno, cuando ya la gendarmería salió de los hospitales, dejó de controlar, pudimos entrar y pudimos que los familiares que estaban en Marruecos pudiesen identificar a las personas que estaban en la morgue. A partir de ahí, junto con las doctoras que están en nuestras brigadas de salud, hicimos informes médicos y luego hicimos una comisión de investigación de personas que somos investigadoras especializadas en derechos humanos. Nos fuimos, recuerdo una noche que con mi compañera Monse nos fuimos al bosque, hacía un viento tremendo, estaban en una cueva y estaban las chicas, porque hubo 12 chicas que intentaron pasar. Una de ellas había llegado a la playa, una de las 23 de vueltas había llegado a la playa en los hombros de su marido, que era un tío fuerte con rastas ahí, que la había llevado a ella en las espaldas y había llevado 2 malienses, uno en cada brazo. Y entonces pues fuimos, hacía un viento, una lluvia tremenda, bueno, era de noche y recuerdo que terminamos todas las entrevistas y claro, allí decíamos: yo no vuelvo por ese camino, yo me quedo aquí a dormir en la cueva. Y ellos nos decían: no, venga, iros, que luego los marroquíes, si no, nos dan pa'l pelo. Entonces fue todo un ejercicio de buscarles uno por uno, de coger los testimonios y de con esos testimonios armar un informe que tenía una parte médica y otra parte de declaración de las víctimas, que hicimos en muy poco tiempo, pero teniendo en cuenta el respeto a los códigos éticos y deontológicos que hacen los investigadores y sobre todo con un único fin. No era un fin un fin de darle voz a todos aquellos que habían sido devueltos, aquellos testigos de aquellas muertes que habían sido devueltos y pensábamos, porque a veces somos un poco naif, seguimos siendo naif y seguimos creyendo en los derechos humanos y la democracia, pensamos que ese informe iba a servir o le iba a valer a las propias autoridades para que a partir del informe ellos tuvieran la otra versión e investigasen. El informe
no ha servido para desvelar la otra parte, pero desgraciadamente no le ha valido mucho a las autoridades, o las autoridades no han querido usarlo como deberían haberlo usado. Pero yo creo que cuando, como ha dicho Javi, cuando hemos secuestrado los derechos en la frontera sur, cuando tenemos dos ciudades como Ceuta y Melilla en las que los derechos humanos están totalmente secuestrados, nos queda el resorte judicial. O sea, hay que ir a la justicia, pero hay que ir a la justicia diciendo no solo quiénes son los muertos, dando nombre a los inmigrantes, pero también dando nombre a las personas que dispararon, porque es lo que nos piden las familias. Las familias me dicen, no me digas el Estado español, dime cómo se llama la persona que disparó a mi hijo, que es lo que quiere saber cualquier madre. Que luego vamos a buscar responsabilidades en el Estado, evidentemente, pero si usted recibió una orden y usted disparó, y por ese disparo el hijo de una persona muerto, creo que esa madre tiene todo el derecho del mundo a saber quién asesinó a su hijo y que esa persona acabe en prisión como cualquier otra persona. El informe, de hecho, fue despreciado por las autoridades. El delegado del gobierno de Ceuta, en su línea, dijo que era un informe, bueno, como de unos ONGeros y tal. Y desde la Secretaría de Estado de Seguridad más o menos lo mismo. Sin embargo, la jueza sí ha decidido que del informe se extraigan las grabaciones de las entrevistas de los supervivientes. O sea que el informe de momento está sirviendo para que en el proceso se vea y se escuche la voz de los supervivientes. Sobre esto que apuntabas de la familia, varios colectivos, Camino Fronteras, Coordinadores de Barrios, en este proceso de averiguación de la verdad, decidieron trasladarse a Camerún, visitar a algunas de las familias de los fallecidos, explicarles directamente lo sucedido y pedirles o ofrecerles la posibilidad de ayudarles para que se personaran en el procedimiento. Hablabas de esa madre, ¿no? Cuando ustedes les enseñan la imagen y le cuentan lo sucedido, y una de las madres te dice, pero mi hijo murió ahí. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, fue el padre de Luis. Él estaba enfadado, ¿no? Enfadado con su hijo, porque era un niño, era un adolescente, había tomado la decisión de irse, pues no entendía, ¿no? Como cualquier padre con cualquier hijo adolescente que en ese momento toma una decisión y no le entendía, y él pensaba, había recibido varias llamadas aquella noche, pero no había cogido el teléfono, él estaba muy enfadado con su hijo. Y él pensaba, pues eso, que el niño había decidido montarse en una patera, como siempre rebelde, sin hacer caso del padre, y había arriesgado su vida hasta que había muerto, ¿no? Entonces, él había enterrado a su hijo, había decidido con esa rabia y ese enfado enterrarle y no querer rememorar aquello que había sucedido. Cuando llegamos, evidentemente nos dijo que le habíamos destrozado, porque le obligábamos a pensar en ello y él no quería pensar. Pero cuando empezamos a hablar, le dijimos, bueno, aquí estamos, si quieres saber. Entonces, él ya empezó a preguntar y le enseñamos las imágenes, las fotos del espigón. Y entonces, claro, su cara empezó a cambiar. O sea, mi hijo ha muerto aquí, pero ¿cómo ha muerto? ¿De qué manera? Aquí es muy difícil morirse, ¿no? No es que se haya montado una patera y haya muerto en alta mar. Entonces, vio las imágenes, explicamos cuál había sido la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, y en ese momento fue un momento muy entrañable porque él se reconcilió con su hijo, se reconcilió con su memoria, ya sí quería pensar en él. O sea, estaba destrozado, le habíamos destrozado el día desde luego, pero se había reconciliado. Y entonces en ese momento es cuando él, bueno, pues saca la foto. Javi hizo una foto preciosa, saca una foto, tenía la foto de él, una foto grande, un cuadro grande. Bueno, antes nos habías estado contando toda la historia, este es mi hijo, hizo esto, y en aquel momento se reconcilió y fue algo súper bonito. Y dijimos, pues es que es necesario que las familias estén ahí. Es que hay tantos muertos en la frontera, en nuestra frontera sur, y como son pobres, como son negros, como las familias no tienen medios, no pueden ni siquiera saber cómo han muerto sus hijos. Es que es algo indignante. Entonces, hay que hacer un trabajo con las familias tienen que estar ahí, tienen que saber, las tenemos que poner, tienen ese derecho. Luego, pues la madre de Dauda, que ya había perdido a un hijo en Libia,
cuando todo el proceso de la guerra de Libia y tal. Cuando salimos se agarró a Patuca y la abrazaba y lloraba y lloraba y lloraba y no podía dejar de llorar. La tía de Dauda, una señora espectacular, fuerte, muy musulmana ella, con su pañuelo, con la que hemos estado en contacto todo el tiempo, porque ella es de las que más piden justicia, o sea, tiene un discurso más, tiene estudios y tiene un discurso más fuerte. Luego está el hermano de Larios, que es un hombre espectacular, es un tío con un discurso de derechos humanos inmenso. Luego está el padre de Armand, que el padre de Armand es el único cuerpo que volvió a su país, el único cuerpo que volvió a Camerún. El padre de Armand es un señor muy pobre, de un Bamileque, un señor súper pobre, que cuando se entera de la muerte de su hijo se le mete en la cabeza que él no sabe dónde está Marruecos, que él no sabe absolutamente nada, pero que va a la embajada, pide un visado, pide un préstamo a un prestamista nigeriano para poder llegar a Marruecos. Llega a donde está su hijo enterrado, al hospital de Rincón, se queda allí en el hospital de Rincón y dice que a la embajada que a su hijo no lo quiere enterrar porque la tradición bamileque, el cuerpo tiene que volver a su pueblo, tienen que hacer una ceremonia donde le pasan, tienen que raparle, pasarle una piedra por aquí, por la frente, y luego en 10 años hay que sacar el cráneo de donde está enterrado y que él no va a dejar que él... Y yo me acuerdo que me encontré en Rincón, el hombre se había quedado en la puerta del hospital y una de las enfermeras del hospital se lo había llevado a vivir a su casa, una enfermera marroquí que sabía lo que había sucedido y que estaba totalmente indignada, se lo había llevado a vivir a su casa y allí en la puerta del hospital nos lo encontramos, nos fuimos a casa de esa enfermera, ella le alojó. Logramos, con la solidaridad de mucha gente de aquí, enviar el cuerpo a Camerún. Y yo recuerdo a ese padre que la enfermera le había tenido que buscar una chaqueta, porque claro, el señor no sabía dónde estaba Marruecos, no sabía que hacía frío, y se había ido a buscar a su hijo pues con lo puesto, sin ni siquiera una chaqueta. De ahí... Imagínate, pues historias de personas, historias de familias, historias de gente que se quiere, que no están solos, que tienen gente detrás, que la mayoría viene con un proyecto migratorio para desarrollar su familia y su comunidad, que no son delincuentes y que no son violentos, que eso es mentira, habrá de todo, pero que en general son las mentiras que el Estado español nos quiere vender. Hablabas del padre de Armand, del señor Tañi, que en las últimas horas ha vuelto a decir que él sigue confiando en la justicia española, que tenga el coraje de llegar hasta el final y de encontrar a los culpables. Tú has sido una de las pocas personas que has declarado ante la jueza, estás en contacto con las organizaciones que están personadas en la causa. ¿Tú sigues confiando que sea la justicia con esta persona o tendremos que confiar en la justicia de un órgano supranacional que no sea la justicia española? Yo, en calidad de testiga, en fin, creo que podríamos haber hecho mucho más por la justicia de estas personas de lo que se ha hecho. Creo que era un proceso para que la justicia española hubiese puesto toda la facilidad en ello. También que la justicia... El juzgado ha tenido muchos problemas porque la información que el Ministerio del Interior le tenía que haber enviado o dado ha llegado a cuentagotas, tarde y mal. Entonces eso también hay que tener en cuenta, lo que se ha dilatado el proceso. Luego también, como decía Patuca ayer en otro foro, y es verdad, en estos procesos, en este como en el de Melilla, el proceso está siendo investigado por los propios personas que tienen que ser imputadas. O sea, es la propia Guardia Civil quien se está investigando a sí misma, con lo cual tenemos muy pocas garantías de que ese proceso pueda tener la transparencia que debería tener. Yo no tengo mucha confianza en lo que vaya a hacer un juzgado de Ceuta,
como os he dicho, sigo pensando que Ceuta y Melilla son dos ciudades en una situación muy diferente al resto del Estado y muy difícil de pedir justicia allí. Espero que cuando el proceso pueda llegar a otras instancias sí que haya otros resultados, pero sobre todo tengo confianza porque ya tenemos experiencias anteriores. El Estado español está siendo condenado ya desde hace bastante tiempo por tribunales internacionales por distintos casos de vulneración de derechos fundamentales, y yo creo que si estas familias, estas víctimas no encuentran aquí la justicia que necesitan, tengo toda la confianza del mundo en un caso como este, que la encuentren en tribunales internacionales. Hay que recordar a Sonko. Sonko murió en 2006. Sonko murió por la acción, por un protocolo de la Guardia Civil de Ceuta. En dicho protocolo, cuando los inmigrantes pasaban a nado al mar, eran interceptados por la patrullera de la Guardia Civil, los subían y lo volvían a tirar para que volvieran a nado, y en ese protocolo Sonko murió. Preguntado por tribunales internacionales, la Guardia Civil dijo protocolo, dijo que era un protocolo que desde la delegación de gobierno se les imponía, con lo cual, y hubo ya una condena, con lo cual yo creo que tenemos que seguir trabajando, no hay que olvidar, y si no olvidamos conseguiremos justicia. Bueno, Elena, podríamos hablar con ella toda la tarde, tiene historias para contarnos, pero vamos a escuchar también otros testimonios en primera persona de la gente que sufre la violencia en la frontera sur, ¿no? Solo un par de detalles sobre lo que has comentado. Cuando Elena dice que son los propios investigados los que se están investigando a sí mismos, es que la jueza que está instruyendo el caso en Ceuta no ha llamado a declarar en ningún momento, ni como testigo ni como imputado, a ninguno de los guardias civiles que estuvo aquella noche, aquella mañana en la ciudad. A ninguno. Lo que se ha limitado a hacer la jueza es decirle a la propia comandancia que haga un informe de lo que hicieron sus chicos. Eso es un detalle muy importante para saber por dónde va la investigación. Y sobre el caso de Lucín Sonko, que Elena hacía referencia al protocolo, lo que nos dice el protocolo es que se le pinche el salvavidas a Lucín Sonko, que era un senegalés que murió ahogado porque le pincharon el salvavidas, como dice la sentencia del tribunal que acabó condenando a España y que acabó en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero les decía que vamos a escuchar algunos testimonios de la gente, que no son números ni es una masa, que sufre esa violencia con la que tratamos a los que intentan cruzar las fronteras europeas. En primer lugar vamos a escuchar a Famara. Él es de Touba, de la ciudad de la peregrinación en Senegal, una ciudad con un componente religioso muy importante. Lleva aquí ya un tiempo, intentó venir por varias vías y acabó llegando en Patera. Él tiene 28 años y su viaje, yo creo que es interesante que nos cuentes cómo fue ese viaje, porque venían varias odias y desgraciadamente en ese viaje en el Mediterráneo hubo demasiadas muertes. Famara, muchas gracias y cuéntanos un poco tu historia. Buenas tardes a todos. Yo me llamo Famara, soy senegalés. Yo también soy un inmigrante clandestino, sí. Ilegal como todo mi hermano. Yo paso en Marruecos como mucha gente también. Cuando llegar en Marruecos, la gente sufre mucho. Yo no puedo hablar todos, porque ni una persona no puedo hablar como la gente sufre en Marruecos. Porque primero, cuando llega, si no tiene dinero, va a sufrir mucho. Por ejemplo, yo cuando llega en Rabat, tengo solo 10 euros, 100 dirham. Yo lo come casi una semana. No falta, no tengo nada, porque yo vivo con muchas personas, y uno casi 60 personas, una casa que se llama foyer, no sabe cómo dice foyer en español. Foyer. Muchas personas, sí, una casa. La gente come también, la gente come unas veces
solo a la noche. Si no tiene dinero, no puedo comer, solo espera a la noche. A la noche también, si no es rápido, no puedo comer, porque la gente es mucho, comida también poco. Si no hay fuerza también para trabajar, por ejemplo, yo no tengo fuerza para trabajar obra, porque muy duro, no es fácil. La gente trabaja 10 horas, pagar 70 dirham, 8 euros. 10 horas, 8 horas al día. La gente trabaja mucho. Yo no puedo hablar cómo trabaja la gente sufre mucho también. Yo no tengo dinero, solo lo primero salir a la calle para pedir dinero de la gente. Yo no puedo decir la gente marroquí también son malos, porque ahora gracias a San Lorenzo, porque tengo muchos amigos de San Lorenzo. Mi mejor amigo marroquí ahora se llama Mustafa, está ahí, es marroquí, porque yo no puedo decir que la gente marroquí son malos. Como todos los países, como mi país, Senegal, aquí en España, en Marruecos, tiene malo, bueno. Mucha gente también son buenos, porque si tú pasas siempre la gente te tira negro, te crea, no puedo decir, como tener gente que te ayuda también. Cuando llegar en pagar dinero, porque tiene mucha gente que trabaja para ayudar a la gente de venir aquí, pagar 1000 euros, casi 1000 euros. Cuando paga también, el primer día mi jefe me llama, me dice, prepara, tú puedes pelear tu mercancía, tú vas en nada para volver en España. Yo estaba contento pensar que yo no va a durar para llegar en España. No sabe que yo va a pasar 4 meses más duros de mi vida. No puedo explicar. Yo sufro mucho en Marruecos, mucho. No puedo hablar esto. Porque cuando llega en Marruecos la gente vive en bosque, montaña, no hay nada, no hay casa, no hay luz, no hay agua, no hay nada. Solo los animales, nosotros. La gente no hay comida, no hay agua también para vivir. Porque siempre policía también se viene con helico, mucho coche para buscar la gente también socorrer en bosque más montaña para ocurrir. Porque si llega la policía va a llevar ¿cómo se llama? Frontera en Uzdar. La policía te lleva en Uzdar, te pega, te maltrata, no comer, va a sufrir mucho. La gente tiene miedo de esto también. Si lluvia, no hay casa, no hay nada. Es solo los plásticos. La gente mete plástico para mucho todo el tiempo que lluvia, la gente va, no sufre mucho. Si lluvia la gente también sufre mucho. Porque yo conozco uno paisano senegalés que se llama Grancia, está muerto porque tiene enfermo, no tiene salud, no puedo salir porque tiene miedo de policía también. Si tú salir, la policía va a quedar en usted también. Está muerto allí. Nosotros con también la gente no vive más de 300 personas en bosque. Si cuando la gente te llama porque tú vas a llegar tu compa, nuestro compa es más de dos compas, otro de 68 personas, otro de 39. Yo tengo poco suerte de... Las dos parteras. Sí, dos parteras. Yo tengo poco suerte de 39 personas porque 68, el compa de 68
todos están muertos en agua. Todo está muerto en agua, solo 18 personas, no, porque yo tengo muchos amigos, otros se llaman Lamin, otros se llaman Mala, otros se llaman, más de 5 amigos que están muertos en ese compa. Para nosotros, gracias a Dios también, no hay solo una mujer que está muerta, porque las mujeres sufren más que los hombres. Una mujer que está, su niño está muerta, nosotros compa. Las mujeres sufren más que los gente. Yo tengo no sé cómo. Las mujeres sufren mucho, más que los hombres. Gracias a Dios también, ahora yo estoy contento, mi familia también está contenta porque yo ahora tengo una familia como familia de mi familia, cerca más que mi familia, a toda la gente que está aquí, gente de San Lorenzo, no puedo hablar todos los nombres, yo estoy contento con ellos. Gracias a vosotros también. Pamela llegó en 2011, sigue sin tener una situación administrativa regular en España y al contrario, dice que, me contaba antes, que ha pasado más violencia o más persecución policial en las calles de Madrid por intentar vender con la manta que en el viaje migratorio, que es otro paso más, ¿no? Una vez que están aquí. Y vamos a seguir escuchando testimonios de alguien que puede contar en persona. Esto lo vamos a hacer con la ayuda de Willy, que va a ser nuestro traductor, porque Maiga, que es de Mali, de Gao, todavía no se desenvuelve bien en español, lleva aquí solo 4 meses, llegó recientemente en una patera, pero Maiga puede contar muy bien qué es eso de las expulsiones ilegales, que unos llaman devoluciones en caliente, que parece que suena mejor, ¿no? No, es que como estaban calientes, lo devolví. No, eso se llama expulsión ilegal, es un incumplimiento flagrante de la legislación, y yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre. Pues Maiga ha sufrido 3 expulsiones ilegales desde las fronteras españolas, 3. 2 en la valla de Melilla, de hecho una de ellas entró en España, porque claro, esto de que el concepto de si están dentro de España, cuando salta la primera o la tercera valla, esto es muy viejo, pero vamos a ponernos en el escenario. Esta parcela es mía, es mi chalet y esa es la suya. Y yo le voy a decirle a usted que no, que usted ha saltado a mi parcela pero que no ha entrado porque mi parcela se mueve, o que como no estaba a la espalda de la Guardia Civil, no ha entrado a mi parcela. En fin, esta cosa estúpida que parece que somos niños pequeños y que el gobierno nos intenta engañar. Maiga saltó 2 veces la valla de Melilla, 2 veces le echaron. Sufrió los golpes de la Guardia Civil y le echaron a través de la puerta del vallado. Y en otra ocasión intentó entrar por otra de las vías, por uno de los islotes de soberanía española, donde hay presencia militar española en el Mediterráneo, y también fue rechazado hasta que consiguió entrar. Así que vamos a escuchar a Maiga, que viene de Gao, de Mali, de esa zona que sigue hoy bajo una inseguridad muy preocupante, derivada del conflicto de los grupos independentistas y grupos yihadistas del norte de Mali, que desencadenó la operación Serval francesa, etcétera, etcétera, y que hoy está en Madrid, lleva 4 meses intentando recomponerse un poco de toda la huida que tuvo que llevar a cabo de la situación que vivía allí. Así que Willy, con tu ayuda, vamos a escuchar a Maiga. Te paso el micrófono. Hola, buenas tardes. Voy a intentar saludar en castellano un poquito antes de empezar. Que vos entendéis poco, si no entendéis, pero imaginar un poco lo que vivimos ahí, para que hagas algo que pasa justicia por los muertos del trabajo u otras muchas. Dis-le que ça fait que je suis venu, je passais au Maroc, j'étais à la frontière. D'accord, attends, je vais me présenter. Hola, buenas noches a todos y a todas. Me llamo Willy, voy a servir de traductor para intentar explicaros más o menos la tragedia que sufrió nuestro amigo
de Mali. Muchas gracias. Donc ça me fait ma 4e fois ici en Espagne que je suis resté. Dice que esta vez que se ha quedado es la 4ª vez que logro, que ha podido lograr quedarse por fin. La primera vez entró por Melilla, por la valla. La Guardia Civil, je suis rentré sur le territoire espagnol jusqu'à on m'a frappé, on m'a fait tout, on m'a torturé et tout. La primera vez, cuando entró por Melilla, por la valla, logró llegar hasta el territorio español. La Guardia Civil le cogió, le pegó, le castigó, le devolvió. Mais moi j'avais la chance, puisque je n'ai pas perdu l'œil, je n'ai pas perdu mon œil, je n'ai pas perdu le pied, je n'ai pas perdu ni un bras. Tuvo suerte porque no perdió ni un brazo, ni un ojo, ni una oreja, y es la suerte que tuvo. Y muchos de sus amigos no tuvieron esta suerte. Hoy día algunos no tienen pies, algunos no tienen brazos, o ojo o oreja por culpa de la Guardia Civil en la frontera. Pas expulsion, parce que c'est que moi je connais pour l'expulsion, tes parents t'appellent chez ton pays, mais moi pas mon pays, on m'a jeté au Maroc. Sí, y esta vez que le devolvieron, le llamaron expulsión, pero él cree que no fue expulsión porque piensa que la expulsión es cuando te recoge y te manda a tu país. Esto sí es expulsar, según él, pero le devolvieron a Marruecos otra vez. Y cuando le devolvieron a Marruecos, estuvo en Marruecos durante 2 meses. Y 2 meses después, y volvió a probar la suerte y volvió a cruzar la valla y entró hasta Melilla. Y ocurrió el mismo proceso que el anterior, le volvieron a coger y a devolver a Marruecos. La 3e fois, j'ai changé de stratégie, j'ai pris pour la brigade, mais cette fois-ci, j'ai pris les Zodiacs, passer par l'eau. La 3ª vez cambió de estrategia porque creía que la primera a lo mejor es porque era una mala estrategia, entonces cambió de estrategia, pasó por el agua. Y llegó a Melilla en Jafaril, sí, en el territorio español, sí. Y cree que fue un error porque duró un día solamente ahí en el territorio español. Y el día que estuvo ahí, el día entero que estuvo en territorio español, había mucho frío, mucho viento, y la guardia les estaba mirando todo el día, sin comer, sin beber. Sí, lograron entrar sobre las 5 de la madrugada hasta las 11, estaban ahí sentados. A las 11 del día siguiente, es decir, estuvieron bastante tiempo. Y les volvieron a expulsar otra vez en Marruecos como basura. On a fait tout, on a crié partout pour que nous, parce que ça c'est pas normal, c'est comme quand on expulse chez nous, ben, quand tu rentres sur le territoire européen, il te faut juste un temps d'abord avant de t'expulser, mais pas immédiatement. On a crié partout, on a fait partout, mais ça va pas suivre dans le même système. Les expulsaron como basuras y ellos gritaban, lloraban porque pensaban que lo que estaba haciendo no era lo correcto, ya que el hecho de gritar y de llorar pensaba que alguien le iba a socorrer, porque ellos creen que expulsar es devolverte a tu país, pero ellos no te devuelven a tu país, te devuelven otra vez a Marruecos, y eso les perjudica mucho. La 4e fois que Dieu m'a suis resté, j'ai encore changé de stratégie, mais cette fois-ci j'ai pris les nadeurs à Lotry, Canada.
La cuarta vez, esta vez que se ha quedado, también cambió de estrategia y pasó de Motril y llegó a Granada. Parce que je ne voulais pas quand même le faire. Je connaissais la route, mais je ne voulais pas quand même. J'avais peur de la mer. Au Mali, il n'y a pas de mer. Sí, y tenía miedo, lleva tiempo con este plan, pero tenía miedo de iniciarlo porque tenía miedo al mar, porque Malí no tiene mar. Donc c'était ma première fois de voir la mer et monter là-dessus. Era su primera vez de ver el mar con tanta agua y meterse dentro. Donc ça a été quand même dangereux, très dangereux, mais Dieu merci, on est sorti vivant. Fue muy difícil, muy complicado el trayecto, pero gracias a Dios llegaron bien. Et avec l'aide des gens, ils nous ont aidés, qui ont appelé el salvamento très rapidement pour que nous suivions. Y gracias también por la ayuda me ha dicho esta gente que, no sé, ¿vale? Que gracias por ello han podido, llegaron y al socorro y pudieron comunicar y darles un poco de ayuda. Porque su barco es de, bueno, ¿cómo diría? El Soyar, ¿no? Porque el Soyar que les llegó hasta Granada se pinchó y se pinchó justo en el medio del mar y estuvieron bastantes horas de mucho sufrimiento hasta que pudieron llegar a la isla. Y justo en el medio del Soyar había una madera y estaban como se pinchó y estaban sentados todos encima de la madera. Porque eran 18 personas, 10 chicos y 8 chicas. Las chicas tenían salvavidas. Quand on commence à flotter, quand le bois commence à descendre jusqu'à l'eau ici, les femmes qui ont les sauvetage, elles restent flottées, donc la charge diminue. Quand la charge diminue, si le bois flotte, nous on reste à bord, nous on continue de y la única manera de sobrevivir, ya que se pinchó el Soyar, las chicas como tenían salvavidas, cuando subía la marea, las chicas cuando sube, las chicas flotaban porque tenían puesto las salvavidas y ellos, como los chicos no llevaban nada, ahí podían recuperar un poco para respirar, porque el agua subía bastante. Gracias a Dios está aquí hoy en vida. Je crois que ça vaut la peine puisque au moins je peux témoigner pour ça et mes frères qui sont morts pour rien. Peut-être je crois qu'avec la vie je pense qu'il y aura justice. Creo que ha valido la pena estar aquí hoy y en vida porque ha podido ser testigo de todos sus compañeros que no han podido llegar hasta aquí como él y espera que se haga justicia porque es muy difícil. Il y a beaucoup qui souffrent de ça. Ça continue toujours, ça n'a pas arrêté, ça continue toujours sur le côté gay, du côté marocain, que ce soit du côté espagnol. Y es muy cruel porque sigue la misma pelea, la misma lucha, que sea de parte español como de parte marroquí. Y son tratados más que animales, o sea, consideran más un animal que ellos mismos ante una situación parecida. O sea, se sienten como desechos, consideran más un animal que ellos mismos. Les gens qui sont restés là-bas, qui ne peuvent pas de frais, qui ne peuvent pas venir encore en Espagne, et puis retourner au pays, puisqu'ils ont devenu des handicaps, perdu les pieds, donc ils sont restés là-bas, sont foutus à jamais. Hay mucha gente, muchos compañeros que se han quedado en Marruecos porque por culpa de estos conflictos en la frontera perdieron brazos, piernas, ojos y entonces como tienen estas pérdidas corporales no pueden volver ni en su país ni entrar en España, están ahí como perdidos.
Voilà un peu en général ce que je peux raconter. Sinon, je ne peux pas raconter jusqu'à arriver ce que ça dit. Je ne peux pas. Je n'ai pas le mot pour finaliser ce qu'on dit là. Esto es en general lo que os puedo contar porque es mucha la historia, es muy larga y hay mucho recorrido, no puedo contaros todo. Esto es simplemente lo que os puedo contar en general. Y todo el sufrimiento que hemos vivido, no tengo palabras para poder calificarlo. Bueno, testimonios de lo que sucede, lo que sigue sucediendo, como decía Maiga, en la frontera sur. Este homenaje, este memorial por las víctimas del Tarajal continúa. Hoy la familia de Armand, la familia de Larios estaban celebrando en Camerún misas, porque ellos son católicos, en homenaje a sus seres queridos, camerunés. Y hoy también de alguna manera, con otros invitados que tenemos la suerte de contar esta tarde aquí en el auditorio, vamos a escuchar otro tipo de homenaje que vamos a hacer desde Madrid, desde España, a los 15 muertos del Tarajal. Una cosa que no me quiero olvidar, estas imágenes que ven aquí y las otras imágenes que han visto en la entrada forman parte de una exposición conjunta de fotoperiodistas como Sergi Cámara, Javier Balú y Juan Medina, que han visto el reportaje del inicio. Si quieres seguir ampliando un poco la visión de lo que sucede cada día en las fronteras españolas. Así que le voy a dar paso a Juanchu, de Coordinador de Barrios, que él nos va a presentar en la siguiente parte del homenaje. Muchísimas gracias.